No cualquiera entra a Camacol, ustedes tienen que hacer cierto nivel de estudios, conocer quiénes son, la trayectoria, que vengan referidos. Tradicionalmente las empresas que participan en el gremio son empresas que le apuestan a la visión de ciudad, le apuestan a la solidez de su empresa y de su compañía. A nosotros como inversionistas pues nos puede dar confianza. No necesariamente tenemos que invertir donde vivimos. Sin duda, Bogotá, el principal mercado inmobiliario, pero también una ciudad y región que representa el 35% del Producto Interno Bruto del país. Y tenemos muchos inversionistas de Medellín que están invirtiendo en Bogotá, inversionistas de Bogotá que invierten en Medellín, y es más porque vemos el tema de los números. Somos 12 millones de habitantes en región, 8 millones solo en Bogotá, por tanto tenemos un mercado potencial enorme y una ciudad que por muchas condiciones abre enormes potencialidades para la inversión inmobiliaria. Yo en este momento, a título particular, tengo 6 inversiones acá en Bogotá porque he visto ese potencial y las valorizaciones que he obtenido desde hace 3-4 años que estoy invirtiendo acá en Bogotá, pues realmente son muy interesantes. Bogotá tiene la mayor fuente de subsidios del país, que son las cajas de compensación familiar. Pero Bogotá finalmente siento que siempre debe estar ahí dentro del portafolio de todo inversionista inmobiliario. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a otro episodio de Inversiones Inmobiliarias Inteligentes en Bienes Raíces, y hoy con un invitado de lujo, Edwin Chiribí, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, con el cual vamos a estar hablando sobre las tendencias en Bogotá, cuáles son las potencialidades que podemos encontrar en Bogotá. A nosotros como inversionistas, obviamente es la capital y aquí efectivamente se dan unas dinámicas muy interesantes que nosotros como inversionistas debemos estar monitoreando. Así que esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Edwin, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Gracias Juan, un gusto acompañarlos el día de hoy y un saludo para todos los inversionistas. Qué bueno poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a nuestro sector aquí en Bogotá. Empecemos, Edwin, por las personas que de pronto no conocen qué es Camacol. Cuéntanos un poco qué es lo que hace Camacol. Camacol es la asociación, gremio de constructores de vivienda y de toda la cadena de valor. Nosotros en 19 regionales del país tenemos oficinas. Yo tengo el privilegio de gerenciar la de Bogotá y Cundinamarca, y aquí agrupamos 350 compañías entre constructoras, entre proveedores de insumos, entre bancos o entidades financieras, y también otro tipo de servicios complementarios como inmobiliarios, servicios legales, servicios de arquitectura, es decir, todo el ecosistema asociado con la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Bogotá y la región. Por tanto, llevamos 65 años como agremiación y pues nos honra muchísimo poder agrupar un tejido empresarial tan robusto, importante, resiliente y sobre todo capaz de promover empleo y generar inversión en nuestra ciudad. Súper, súper. Es importante porque las personas afiliadas, las empresas afiliadas a Camacol, pues tienen que pasar un filtro. No cualquiera entra a Camacol, ustedes tienen que hacer cierto nivel de estudios, conocer quiénes son, la trayectoria, que vengan referidos de personas afiliadas, que eso también a nosotros como inversionistas pues nos puede dar confianza, porque las personas que están afiliadas a Camacol, las empresas, son personas y empresas que lo están haciendo muy bien. Así es, pues Camacol tiene como asociación empresarial una metodología para poder vincular nuevos afiliados, y sobre todo es un análisis de reportes en centrales de riesgos, de recomendaciones, de posibilidades y experiencia en el desarrollo inmobiliario y de construcción, y por tanto tradicionalmente las empresas que participan en el gremio son empresas que le apuestan a la visión de ciudad, le apuestan a la solidez de su empresa y de su compañía, y que tienen una historia interesantísima por contar y por aportar en el colectivo gremial que representamos hoy por hoy. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre Bogotá como destino de inversión, y para mí es muy importante, y he descubierto a través de nuestro club de inversionistas Platinum que nosotros de hecho les enseñamos a ellos, es que no necesariamente tenemos que invertir donde vivimos. En el caso mío, pues nosotros somos de Medellín y tenemos muchos inversionistas de Medellín que están invirtiendo en Bogotá, inversionistas de Bogotá que invierten en Medellín, y es más porque vemos el tema de los números. Entonces yo creo que las inversiones no necesariamente tienen este tema de geografía, o no nos debería limitar por el tema de geografía, y particularmente Bogotá, pues nada que hacer, es la capital, y realmente desde que vengo viniendo a Bogotá con más frecuencia, pues obviamente uno pasa por las zonas y pues, Bogotá está en obra, como se dice,
pero yo creo que ya dentro de poco, de acuerdo a las expectativas que hay, se espera que todo se empiece a normalizar y Bogotá va a quedar muy bien conectada, y obviamente creo yo que posiblemente va a haber una disminución en todo este tema de tráfico y va a ser una ciudad muy, de hecho ya lo es todavía, es una ciudad muy habitable, disfrutable para las personas que viven acá y para las personas que queremos invertir acá. Sin duda, Bogotá, el principal mercado inmobiliario, pero también una ciudad y región que representa el 35% del Producto Interno Bruto del país. Somos 12 millones de habitantes en región, 8 millones solo en Bogotá, por tanto tenemos un mercado potencial enorme, pero sumado a lo que dice Juan, pues estamos en construcción, en mucha infraestructura, muchas adecuaciones de espacio público, obras conexas con las principales ejes de transporte, por supuesto nuestra primera línea del metro que nos enorgullece como bogotanos poder contar esa historia y sobre todo saber que se está materializando para el bienestar de todos, y una ciudad que por muchas condiciones de conectividad aeroportuaria, de posibilidades, digamos, en términos profesionales y de acceso a la educación, de competitividad en términos de la capacidad de nuestro sector industrial y empresarial, y de obviamente tener la capital a disposición, la capital no solamente de nuestro país, sino una puerta de entrada a toda Latinoamérica, abre enormes potencialidades para la inversión inmobiliaria, con una ciudad de nuevo que tiene una gran necesidad de vivienda. 70.000 nuevos hogares por año se crean en nuestra ciudad, por tanto demandan espacios construidos, y la inversión inmobiliaria tiene, más que un éxito, una gran oportunidad de seguir valorizándose y por tanto tener expectativas de inversión que se anclen con esos buenos desarrollos que se vienen dando también en otras ciudades, pero que desde luego Bogotá por su tamaño y demás garantiza. Pero tiene una condición adicional, también una ciudad que pese a todas las dificultades de movilidad naturales, digamos, de una ciudad grande, pues también tiene grandes oportunidades. Tenemos la red de ciclovías más grandes del país, de las ciclorrutas, tenemos un clima que favorece la lógica del transporte sostenible o de movilidad no motorizada, y obviamente una ciudad vibrante en lo cultural, en lo gastronómico, en las posibilidades de acceder a servicios de salud. Y bueno, podría yo quedarme, Juan, hablando muchas cosas de mi ciudad, pero lo digo además con toda la visión objetiva de la inversión inmobiliaria, de por qué apostarle a Bogotá como un gran destino. De hecho, yo como inversionista, como yo vivo en Medellín, como ya lo mencioné, yo en este momento, a título particular, tengo 6 inversiones acá en Bogotá. ¿Por qué? Porque he visto ese potencial y las valorizaciones que he obtenido desde hace 3, 4 años que estoy invirtiendo acá en Bogotá, pues realmente son muy interesantes. Entonces también muy importante, obviamente, también es un tema de diversificar, ¿cierto? Tener inversión en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, pero Bogotá finalmente siento que siempre debe estar ahí dentro del portafolio de todo inversionista inmobiliario. Hablemos ahora, Edwin, sobre estas dinámicas de la construcción que se están dando en temas de infraestructura. Detrás de eso, pues también obviamente hay unas dinámicas inmobiliarias que se van alineando con esos desarrollos que se están dando para la ciudad. Y en nuestro punto de vista de inversionistas, ¿qué recomendaciones nos haces sobre de pronto cuáles son esas zonas donde deberíamos de pronto poner especialmente la lupa? Porque sentimos que efectivamente ahí están ocurriendo cosas interesantes y que deberíamos de alguna forma movernos de manera estratégica para poder de alguna forma sacar también el máximo provecho en nuestras inversiones. Sí, Juan, yo creo que hay varias cosas, y una primera reflexión es que Bogotá es una ciudad de varias ciudades. Bogotá tiene una vocación natural en su componente industrial, tiene una vocación natural en su componente de servicios, tiene una vocación también natural en ciertas zonas de la ciudad en su componente residencial, tiene una vocación tanto por estratos como por segmentos que permiten diversificar cualquier tipo de inversión y entender unas dinámicas puntuales a través de sus zonas, pero con 2 elementos estructurantes importantes que tienen que ver con la movilidad. Y es precisamente la movilidad la que le genera, además de eso, que todas esas dinámicas económicas que se dan en nuestra ciudad, además de económicas también sociales y culturales en nuestra ciudad, pues tengan una transversalidad y una conexión que potencializan la inversión inmobiliaria. Y en particular, por supuesto, toda la red de troncales de Transmilenio, pero también con el positivo avance de nuestra primera línea del metro, encuentra uno grandes oportunidades de corto plazo y empieza a ver una ciudad que se construye o que se desarrolla o que tiene el objetivo a 10 años vista de poder desarrollar la vivienda y en general los activos inmobiliarios en torno a los ejes de transporte. Hoy por hoy, nuestra primera línea del metro, que son 24 kilómetros de la primera línea del metro, tiene 16 estaciones con unas zonas aferentes que nos permitirían desarrollar
cerca de 50.000 o 60.000 nuevas unidades de vivienda en los próximos años, pero que claramente van a tener un potencial inmobiliario enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar en el eje que transporta 1.2 millones de personas día, es decir, van a tener casi que una ciudad moviéndose todo el tiempo y por tanto para cualquier destino comercial, cualquier destino de inversión, pues vamos a tener realmente un potencial de demanda enorme. Por tanto, mirar los ejes estructurantes del transporte o de la movilidad como una gran oportunidad, creemos que ahí hay un fenómeno interesante. Vemos desarrolladores buscando suelo, ya proyectos consolidados, posibilidades de renovación urbana y sobre todo posibilidades de inversión. No quiere decir que haya zonas distintas de la ciudad, desde luego está reactivándose en buena medida el segmento medio de actividad inmobiliaria. También hemos visto algunos números interesantes en segmentos altos y obviamente predomina la vivienda de interés social en muchas zonas también de vocación, sobre todo residencial de nuestra ciudad. Hay para todo, pero claramente los ejes de transporte en una ciudad con dificultades de movilidad pues hace que se vuelva un gran potencial. A mí me llama poderosamente la atención cuando visito Bogotá la gran cantidad de proyectos que hay BIS de renovación. Son esas zonas que tenían una vocación muy diferente al principio como fueron concebidas, pero que de alguna forma la misma demanda ha ido llevando a que esas zonas tengan de pronto un mejor aprovechamiento. ¿Qué opinas de los proyectos BIS de renovación como una alternativa y un potencial de inversión? Sin duda lo es. Hace 2 años arrancamos con un nuevo plan de ordenamiento territorial que priorizó la renovación urbana dentro de los tratamientos urbanísticos del suelo de la ciudad. Eso en términos prácticos para el entendimiento del inversionista, ¿qué significa? Que nuestra ciudad pasó de tener 1.300 hectáreas para desarrollar proyectos de renovación urbana a tener hoy cerca de 6.000 hectáreas para desarrollar proyectos de renovación urbana. Y en esa misma lógica, el concepto de BIS de renovación, que son viviendas que pueden ir hasta los 235 millones de pesos más o menos, pues ha cobrado gran relevancia. La ciudad que se renueva sobre la infraestructura construida tiene un gran potencial de valorización. En efecto, nos invoca a pensar naturalmente en lo que es la inversión inmobiliaria, donde la ubicación es uno de sus principales atributos y por ende la renovación urbana hoy por hoy se ve como una buena parte del futuro de la ciudad. Solo para darles algún número, nuestra apuesta de visión de ciudad al año 2035 supone que entre el 22 y el 35 se van a desarrollar 350.000 viviendas en zonas de renovación urbana. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Y quizás, Juan, tú que conoces mucho el mercado de Medellín, pero estaríamos hablando casi que la producción de vivienda de Medellín y áreas cercanas de 15 años. Es decir, tenemos solamente en áreas de renovación urbana un volumen de potencial o un potencial, digamos, de desarrollo equivalente a 15 años de producción de vivienda de Medellín y los municipios aledaños. Entonces, hay oportunidades, hay potencial y qué bueno que estemos hablando de la renovación urbana por los efectos positivos que tiene en sostenibilidad y en bienestar para la población. Súper. Y ahora, Edwin, si fuéramos a hablar un poco del tema de cifras de ventas, cifra de creación de hogares que ahorita ya la mencionabas, yo como inversionista, yo voy mirando mucho el tema de ese equilibrio entre demanda y oferta. ¿Cómo está Bogotá en este momento? Cifras, si tienes de pronto de 2024 o inclusive 2023, ¿cómo ha venido siendo esa evolución? Porque para nadie es un secreto que el sector de la construcción, por lo menos en temas de ventas, pues se venía viendo muy afectado por algún tipo de políticas, temas de subsidios, el tema de las tasas de interés que afecta mucho el sector, pero eso finalmente me gustaría que contara un poco ese contexto y cómo en ese momento se está de pronto eventualmente visualizando una recuperación del sector construcción y para nosotros los inversionistas, cómo podemos también aprovechar este cambio en las dinámicas económicas de Bogotá. Sí, Juan, pues en Bogotá, como te mencionaba, se forman cerca de 70.000 nuevos hogares por año. Eso para nosotros es la proyección potencial de la necesidad de vivienda que se requiere. Claramente hay una parte que accede a la vivienda nueva, otra parte que accede a la vivienda en renta, pero al final tenemos una demanda potencial que cada año nos pone 70.000 nuevas, o nos pone la tarea de crear 70.000 nuevas unidades de vivienda y es un desafío que como industria lo vemos positivo y obviamente en el trabajo público-privado y en el gremio como un puente,
pues ayuda a que esas metas puedan avanzar. Bogotá tuvo la particularidad en ese ciclo que hablabas de los últimos 2 años de ser una de las ciudades más resilientes al cambio en el ciclo económico y al cambio en el ciclo, dijéramos, político, de cambio en la política pública para ser más precisos. Bogotá tiene la mayor fuente de subsidios del país, que son las cajas de compensación familiar, y recientemente la administración distrital le apostó a 75.000 subsidios en 4 años en nuestra ciudad. Es decir, también la ciudad con la mayor capacidad fiscal de tener su propia política de vivienda. Y eso es algo que debemos nosotros honrar, pero sobre todo sentirnos muy orgullosos de nuestra ciudad, que sin decir que no nos haya afectado el contexto nacional, sí pudo ser la ciudad más resiliente, entre otras cosas por eso. Lo segundo es, nuestra ciudad actualmente está produciendo 38.000, 40.000 unidades de vivienda año, por tanto tiene la posibilidad de duplicar su volumen de producción y aún así estaría entonces en los números de equilibrio oferta y demanda. Y eso también garantiza que el desarrollo de la actividad inmobiliaria pues tenga siempre una capacidad de colocación de nuevas unidades de forma muy oportuna e importante. Y lo tercero, desde el punto de vista del ciclo reciente, que fueron, digamos, ya más recientemente la reducción de tasas de interés, nos ha activado el mercado. A lo largo de estos 7 meses del año, a julio, venimos creciendo las ventas de vivienda en Bogotá en un 11.8%. Uno dice, ok, 11.8 es un número bajito frente a reducciones del orden del 30 o 35% en los últimos años, pero ya tenemos primeras señales de reactivación, de que la política de vivienda distrital está funcionando y de que hay apetito de compra de vivienda en Bogotá. Por tanto, es un mercado que por sus dimensiones, por su naturaleza, por la capacidad, digamos, de tener acceso al crédito y demás de nuestra población, pues es un mercado bastante interesante. Lo vemos con nuevos buenos números hacia el cierre del año y ojalá el ciclo del 2026 en lo económico, pero desde luego también en el componente político, nos permita crear certidumbre para más y más inversión inmobiliaria. Perfecto. Edwin, ¿cómo estás viendo el tema del sector construcción? ¿Cómo está percibiendo el tema de los inversionistas? Porque yo siento que ha habido como un cambio en que el sector constructor normalmente le avalaba inicialmente o con mucha relevancia a la familia. Obviamente es el núcleo de todo lo que genera pues todo el tema económico, pero yo siento que ahorita hay un gran apetito por inversionistas, personas que están comprando no necesariamente para vivir en el inmueble, sino que ven en el sector residencial una gran oportunidad de inversión, ya sea para comprar y quedarse en arriendo la gran mayoría de ellos, o también eventualmente aprovechando el tema de estas grandes valorizaciones que se están dando en el mercado, que de hecho me gustaría que habláramos un poquito de cómo han sido esos números de valorización, particularmente para Bogotá, y cómo el sector construcción de pronto se está volcando a especializarse, a conocer mejor a esos inversionistas, porque saben que ahí también hay una gran demanda de personas deseosas de invertir en el sector de la construcción. Sí, Juan, pues yo creo que hay varias consideraciones para poner sobre la mesa. La primera es que, en efecto, empezó a crearse una conciencia importante de que la vivienda pues tiene su vocación de uso natural, que es para los hogares puedan habitarla y obviamente suplir una necesidad habitacional creciente en una ciudad como la nuestra, pero también en un activo que bajo su naturaleza de cambio o de explotación comercial, en este caso la renta, pues describe grandes oportunidades. Tradicionalmente la finca raíz en estas ciudades o en nuestra ciudad se veía, digamos, como una reserva de valor a mediano plazo, pero con poca liquidez, y hoy por hoy son activos bastante líquidos, pero sobre todo que han encontrado modelos donde la rentabilidad de los proyectos es mucho más interesante. Modelos asociados a la colocación de unidades de vivienda en renta, existen vehículos especializados para la gestión de esa propiedad, vehículos especializados para canalizar esos recursos de los inversionistas individuales y obviamente esfuerzos propios de las compañías de identificar que hay un nicho de mercado. Por tanto, hoy por hoy, es difícil cuantificarlo, pero nuestros estudios de demanda nos hablan que más o menos 1 de cada 5 inmuebles que colocamos en el mercado va a la vocación inversionista. Inversionista entendido, de nuevo, más que bajo una vocación especulativa, esperemos aumentos en los precios, sí más hacia un activo de mediano plazo que pueda generar flujos de renta y que pueda tener unas valorizaciones superiores al promedio, digamos, de otros activos en la economía. Hay apetito, hay canal, hay confianza y obviamente lo que sí debemos hacer nosotros como parte del ecosistema de la industria es tener mecanismos de autorregulación y tener mecanismos que nos permitan generar cada vez más confianza a la inversión inmobiliaria.
Y para eso existen los modelos fiduciarios, la naturaleza de la financiación condicionada, digamos, a los proyectos que tienen esa vocación. Por supuesto, la tarea que haces, Juan, con tu grupo de inversionistas y sobre todo tratar de llevar esa necesidad de inversión hacia la profesionalización de la inversión inmobiliaria, que en el mundo y en muchos lugares, de nuevo, es bastante oportuna y muy, digamos, muy provechosa para la decisión de inversión de los hogares. En eso estamos y creo que el camino hacia allá nos lleva. Algunas personas, Edwin, de pronto miran con recelo cuando ven ese aumento de precios en el valor del metro cuadrado en algunas zonas particulares. Dicen, vení, aquí de pronto puede haber algo raro, pero posiblemente no tienen el contexto completo y no han podido ver un poco el tema de los factores que llevan a que en algunos casos particulares el metro cuadrado en ciertas zonas tenga un ímpetu hacia la alza, de pronto un poco fuera de lo que ellos consideran convencional, pero me gustaría que explicaras de pronto por qué en algunos casos se están dando esos aumentos de valores y si eventualmente se podría estar pensando en un tema de burbuja inmobiliaria. Yo creo que no, estoy convencido que no, de hecho pues por eso sigo invirtiendo, pero cuéntales por qué efectivamente no se debería estar hablando o pensando en un tema de burbuja inmobiliaria. Sí, yo creo que hay varios factores. En una ciudad como la nuestra, los precios se determinan por muchas condiciones. Uno, la presión enorme de la demanda, digamos, eso tiene una explicación natural. En una oferta restringida, con una demanda creciente, pues hay aumentos en los precios. Pero lo segundo es, construir una vivienda también formal en Bogotá no es una tarea tan sencilla. Pasa por adquirir un conjunto de predios donde la gestión predial y el valor del suelo es realmente alto. Por tanto, cada vez la incidencia del valor del suelo sobre el total de ventas del proyecto es mayor. Y en ese sentido hace que el costo del suelo deba transferirse naturalmente al costo de las unidades inmobiliarias. Ahí hay un punto importante, pero también muchas veces las demoras en los trámites, procedimientos, habilitación de suelo en general y sus procesos de licenciamiento conexos son procesos de largo alcance que hacen que el costo de capital de invertir en un proyecto pues también aumente los costos de producir una nueva unidad de vivienda. No obstante, hay varias cosas que uno debería entender para, digamos, alejarse de esa noción de que el precio por metro cuadrado es un determinante de riesgo. Y yo creo que lo más importante es entender que al final, más allá del costo por metro cuadrado, lo que uno debe poder percibir es qué tipo de oferta inmobiliaria tengo en la ciudad. Cada vez tenemos una oferta inmobiliaria donde predominan áreas menores a las que teníamos hace algún tiempo, pero con amenidades, con zonas comunes y con factores que le generan valorización a los inmuebles o a los proyectos en general mucho más amplias. Eso creo que es una diferenciación en el activo inmobiliario. Lo segundo, esperar, digamos, que el precio por metro cuadrado guarde una proporcionalidad o una equivalencia con el ingreso es bastante complejo y por tanto es bueno pensar en el costo global de la unidad inmobiliaria. ¿Por qué? Hoy tenemos el 65% de la oferta de vivienda en Bogotá, que es vivienda de interés social. Es decir, 6 de cada 10 unidades de vivienda son viviendas de interés social que tienen precios inferiores a los 210 millones de pesos y por tanto, de nuevo, más allá de cuánto es el costo del metro cuadrado, tenemos el 60% de la oferta con precios inferiores a 210 millones de pesos. Hay que vigilar que desde luego esto no nos genere desórdenes o, para no usar la palabra burbuja, pero sí fenómenos especulativos que no tengan sostenibilidad en el mercado. Pero cuando nosotros vemos los números desde el punto de vista de la acumulación de inventario terminado, hoy en Bogotá es del orden del 4.5%. De cada 100 viviendas que se construyen, solamente, o que tenemos en oferta, solamente 4.5 viviendas están terminadas sin encontrar un cliente. Si uno hiciera las cuentas, si quisiéramos no lanzar más proyectos, ¿cuánto tiempo nos demoramos en vender esa oferta? En menos de 3 semanas no tendríamos unidades de vivienda en oferta o hubiéramos gastado ese inventario. Entonces ahí hay una combinación de factores donde la preventa, la responsabilidad en la financiación de las entidades financieras y obviamente el entender los determinantes del mercado nos alejan de un fenómeno especulativo o de riesgo de burbuja como lo planteabas. Perfecto. Bueno, Edwin, por último, ya para ir cerrando, cuéntanos ya si pudieras de pronto cambiar de rol y fueras una persona que va a invertir, un inversionista que va a invertir acá en Bogotá en proyectos inmobiliarios, ¿cuáles serían esos 4 o 5 factores que mirarías en el momento de tomar una decisión de inversión? Pues Juan, mire, yo lo primero que haría es identificar los factores que me generan valor de largo plazo. De pronto también por mi vocación y mi formación, creo que la inversión inmobiliaria debe pensarse siempre en un ciclo de mediano y largo plazo. En el sentido es donde yo logro capturar la mayor posibilidad de esa rentabilidad prevista. ¿Qué viene para nuestra ciudad? Y que sería muy interesante ver la inversión en infraestructura que vamos a tener. Yo volvería a identificar
la inversión en infraestructura como un gran determinante y generación de valor agregado para la inversión inmobiliaria. Lo segundo, desde luego en una ciudad como la nuestra, la prima por ubicación es enorme. Por tanto, identificar las posibilidades de las mejores ubicaciones en torno a la vocación de mi activo inmobiliario. Si estoy invirtiendo en un activo que tiene una posibilidad de renta, por ejemplo, para profesionales, pues hay que buscar los centros de empleo, de servicios particularmente. Si estoy en el segmento de vivienda estudiantil o tenía la vocación, mi activo, de generar renta asociada a eso, pues también el clúster de universidades que tenemos en la ciudad describen oportunidades. Si estoy pensando en vivienda para retiro o adultos mayores o vivienda senior, pues tenemos también un clúster de servicios médicos donde el potencial de inversión ahí se describe y por tanto, diría yo, más que un factor transversal, identificar los nichos y las ubicaciones de la ciudad que ahí generan gran oportunidad. El tercero, Bogotá se va a transformar en los próximos 30 años de forma importante, pero la renovación será el principal factor y por tanto identificar zonas de renovación urbana, de nuevo donde el tamaño de las áreas no necesariamente describen el mejor negocio, sino más bien la correcta ubicación de áreas muy estratégicas con potencial de generación de flujos son las más interesantes y le apostaría a algo que como ciudad hemos visto y es el aeropuerto. El aeropuerto de nuestra ciudad tiene el potencial de ser el principal aeropuerto de América Latina. Por tanto, nuestro ordenamiento ha pensado que la ciudad de aeropuerto va a ser un clúster de inversión, servicios y actividades productivas. Y siempre pensar en esos grandes unidades estratégicas de la ciudad, sobre todo con una infraestructura que mueve 44 millones de personas al año, pues tiene oportunidades inmobiliarias. Entonces veamos el aeropuerto con gran vocación. Diría que esos son los 5, Juan. Super, Edwin. No, muchas gracias. Yo creo que muy completa la información, de mucho valor para cada uno de nosotros como inversionistas. Y ya con esto vamos cerrando nuestro podcast el día de hoy. Recuerden también, como siempre lo decimos, para comprar solamente se necesita dinero, para invertir se necesita conocimiento y eso es lo que están ustedes el día de hoy recibiendo de parte de Edwin. Edwin, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan, un gusto y nos veremos en la próxima. Gracias.